Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 14 de julio del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 14 de julio del 2019. Este domingo Dios entrega al hombre el secreto de la felicidad: conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica. Dios viene a entregarle al hombre el instructivo para alcanzar la paz, la felicidad, el amor, el reino de los cielos y la vida eterna. En la primera lectura, Dios entrega a través de Moisés la primera parte de su revelación a su pueblo elegido, los 10 mandamientos. En la segunda lectura, Dios nos entrega a través de Cristo Jesús, con su vida, pasión, muerte, resurrección, la segunda parte de su revelación a través del Nuevo Testamento. Y en el Evangelio Cristo nos dice que, a través del Espíritu Santo, nos concede las gracias santificantes, para poner el amor en práctica, y así hacer vida la revelación de Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Deuteronomio. En esta lectura, Dios entrega a Moisés, la primera parte de la revelación, que lleva al hombre a la salvación y a la vida eterna. Y le dice cómo alcanzar la paz y la felicidad.
Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y ponlos en práctica. Si un ciego no escucha la voz del lazarillo y no sigue sus instrucciones, es muy seguro que se caiga, se lastime y dañe a otros. El ser humano está ciego gracias al pecado original, y Dios a través de su palabra, de sus mandatos y disposiciones, viene a devolvernos la vista, y a mostrarnos el camino de salvación. Dios quiere darnos a conocer el secreto de la felicidad, y por eso Dios nos manda lazarillos, personas que nos guíen. Sacerdotes, predicadores, catequistas, que nos transmiten las indicaciones de Dios, para que podamos caminar sin tropiezos, sin caídas, sin heridas, sin lastimarnos y sin herir y lastimar a los que nos rodean, para luego convertirnos en guías para otros, en su caminar. Lo más lamentable es ver personas, que después de haber sido sanadas de su ceguera, después de haber sido instrumentos para que otros recuperaran la vista, después de conocer el camino, los mandatos de Dios, se salen del camino y regresan a su vida anterior de ceguera y pecado. Yo creo que sería muy tonto, ver a un ciego, que después de recuperar la vista, vuelva él mismo voluntariamente a producirse la ceguera. ¿Quieres ser feliz? Escucha la voz de Dios, guarda sus mandamientos, conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quieres ser infeliz? No escuches la voz de Dios, porque corres el riesgo de salvarte y ser feliz. Si no escuchas la voz de Dios, si no cumples sus mandamientos, no te quejes. Mereces tener lo mismo, que hasta ahorita has tenido. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos. Tenlos presentes en el espíritu, guárdalos en lo más profundo de tu corazón. Porque son vida para el que los acoge, son un remedio para el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cabe duda que no hay peor ceguera que la ignorancia. El que no sabe, es como el que no ve. Los seres humanos, no sabemos ser felices, no sabemos amar, no sabemos vivir en paz y lo peor es que no queremos darnos cuenta. Lo que uno no aprende, jamás podrá ponerlo en práctica. Por ejemplo, si yo no aprendo a tocar guitarra, no podré tocar la guitarra y mucho menos podré enseñarle a mi hijo a tocarla. Por lo tanto, si yo no he aprendido a amar, si yo no he aprendido a ser feliz, no voy a poder amarme, ni ser feliz yo, ni voy a poder amar y hacer feliz a los que me rodean. Dios quiere curarnos de nuestra ceguera, a través de la escucha de su palabra. El libro por excelencia para aprender a amar, para aprender a ser feliz, para aprender a vivir en paz, son las Sagradas Escrituras. Ahí se encuentra depositado el más grande tesoro al que el ser humano pueda tener acceso, ya que nuestra felicidad, o nuestra infelicidad, nuestra condenación o nuestra salvación, nuestra vida o nuestra muerte eterna, depende de conocer o no las Sagradas Escrituras. Recuerdo, que cuando trabajaba en Anderson Clayton, y habían comprado una de las primeras computadoras que salieron, de esas grandes y monstruosas. Se descompuso, y tuvieron que traer un especialista de Estados Unidos, a quien tuvieron que pagarle el pasaje, hospedaje, comida y una cantidad de dinero muy grande. Llegó el especialista, encendió la computadora, puso su oído en un lado, luego en otro, sacó un gis, y marcando con el gis una gran cruz, les dijo a los técnicos, aquí está el problema, abran aquí, y cambien las piezas. Todo esto no le llevó cuando mucho 20 minutos. El hombre se puso su saco y pasó su recibo de honorarios a la secretaria. La secretaria al ver que el técnico estaba cobrando una cantidad muy grande de dinero, le preguntó, ¿por qué cobraba tanto, si ni se había tardado nada y no había utilizado nada, más que un gis? El técnico le dijo, mire estoy cobrando $1 por el gis que utilice y el resto, por saber dónde estaba la falla. Se estudia tanto para saber componer una computadora, un carro, un avión etc. Con más razón se necesita estudiar para saber cómo componer uno su vida. Y el único que sabe cómo componer la vida del hombre es Dios. Por lo tanto, es el único maestro que vale la pena escuchar. Y el que se niega a escucharlo, se niega la oportunidad de componer su vida. ¿Y qué sucede cuando un carro tiene una falla y no se manda a reparar? Pues que, con el tiempo, los males nunca se arreglan, se hacen peores. Y lo que fue una falla sencilla al inicio, llega a ser causa de la pérdida total del carro, dejándolo inservible.
Lo mismo sucede con el ser humano que no quiere abrirse a la escucha de la palabra de Dios, para componer su vida, termina echando a perder su vida, llevándola a la muerte y a la condenación. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar la palabra de Dios, es el primer paso para empezar a ser feliz. El segundo paso, es poner en práctica lo que escuchamos y aprendimos de la palabra de Dios. De nada le sirve al enfermo ir al doctor, si no surte la receta y no se toma la medicina. Así como el enfermo, no se va a curar con solo ir al doctor. Así tampoco se va a salvar, el que solo escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Dios nunca le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Y Dios, jamás le hubiera dicho al hombre, caminen según mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica, si antes no le hubiera dado al hombre a través del Espíritu Santo, los dones de entendimiento, y las gracias santificantes, que le permitan llegar no solo a querer hacer el bien, sino a llevarlo a la práctica. El Espíritu Santo, lo recibimos en el bautismo, y sigue haciéndose presente en nuestra vida, a través de los sacramentos. Una persona que no se acerca a los sacramentos, por mucho que escuche la palabra de Dios, al no recibir a través del Espíritu Santo las gracias santificantes, no va a poder hacer vida la palabra divina. Los sacramentos son alimento para el alma. Y si una persona pretende trabajar, sin haberse alimentado, tarde o temprano, va a debilitarse, a enfermarse y puede llegar a morir. Los católicos que piensan que porque escuchan la palabra de Dios, porque oran, sin acercarse a los sacramentos, van a alcanzar la salvación, están muy equivocados. El Señor nos dice claramente, conmigo lo pueden todo, sin mí, no pueden hacer nada. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente guardar los mandatos de Dios es amar a Dios. Pero yo creo, que guardar los mandatos de Dios, es sobre todo, amarnos a nosotros mismos. Una persona que se ama, se cuida, no se lastima, no se hace daño, no deja que la lastimen y no se expone a la condenación. Los mandatos de Dios, no son pesados. Nosotros los hacemos pesados, cuando nos resistimos a cumplirlos. San Agustín escribió que, de la misma manera que una ciudad precisa de leyes para que sus habitantes puedan vivir juntos, el hombre precisa de cumplir los mandatos de Dios, para convivir en paz y amor, consigo mismo y con el mundo espiritual. Y se trata de cumplir todos los mandatos de Dios, no solamente unos cuantos, o los que más se me acomodan, o los que más me convienen. Un pequeño muchachito, que se negaba a cumplir todos los mandatos de Dios, que su abuelita le había enseñado, ya que algunos mandatos no le acomodaban bien a sus intereses, estaba contándole a su abuelita cuán mal iba todo. La escuela, problemas familiares, severos problemas de salud, etc. Mientras tanto la abuela estaba horneando un pastel. Entonces ella le preguntó a su nietecito si deseaba un bocado de pastel, a lo que por supuesto él aceptó de inmediato. Sírvete un poco de harina, le dijo Wakala abuelita. Dijo el niño. Entonces, ¿qué te parece servirte un par de huevos crudos? Ni loco. Qué feo. Entonces tal vez te gustaría probar un poco de aceite de cocina o de polvo de hornear. Abuelita, ¿qué te pasa? Todo eso es Wakala. A lo que la abuelita respondió. En verdad, todas estas cosas se ven muy mal por sí solas. Pero cuando todas ellas son mezcladas de manera correcta, de ellas nace un pastel delicioso. Dios trabaja de la misma manera. Por eso es importante cumplir todos sus mandatos. Cuando nada más cumplimos unos de sus mandatos y los demás no, nos convertimos en tibios, en mediocres, es como si te echaras bocado de un solo ingrediente y Wakala. Recuerda que Dios vomita a los tibios. Pero cuando uno cumple todos los mandatos de Dios, Dios sabe que ordenando todas estas cosas a su manera perfecta, estas siempre obran para nuestro bien. Solamente tenemos que confiar en Él y, en su momento, las cosas que nos pasan, siempre y cuando cumplamos todos sus mandamientos, se convertirán en algo maravilloso. ¿Sabes por qué Dios no ha hecho un buen pastel de tu vida? Porque no estás cumpliendo todos los mandamientos. Checa cuáles te hace falta cumplir. Y empieza a hacerlo, Dios se encargará de lo demás.
Si una persona se descuelga en el vacío, sostenido únicamente con una cadena de 10 eslabones y se zafa un eslabón, de nada sirve que los otros 9 eslabones se encuentren bien afianzados, con ese único eslabón que se zafó, bastará para caiga en el precipicio y se mate. De nada sirve que de 10 mandamientos cumplas 9, tienes que cumplirlos todos. Audio reflexión de la segunda lectura libro de Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, y en él tienen su fundamento todas las cosas creadas. La creación entera mira hacia Jesucristo como a su modelo, su razón de ser, su último destino. Por eso San Pablo nos dice que en Jesús reside toda la plenitud. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en él. Esto significa que el hombre sin Cristo no es consistente, y sin Cristo la vida del hombre no tiene fundamento. Solo Cristo le da al hombre consistencia y fundamento. Cristo es la cabeza del cuerpo, y así como un hombre no puede vivir sin cabeza, así el hombre no puede vivir sin Dios. Se suele decir, cuando alguna persona hace algo mal, perdió la cabeza y definitivamente, esto es verdad. El hombre que actúa mal, es que perdió a Cristo como cabeza de su vida. Por eso el Señor nos invita a reconciliarnos con Dios, a partir de Cristo, y así teniendo como cabeza a Cristo, volvamos a ser personas consistentes, llenas de amor y de paz. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantemos la mirada hacia Jesús. Desgraciadamente, en esta época, la gente tiene su mirada puesta en el celular, en la computadora, en la televisión, en la pornografía, en la violencia, en el internet, en el mundo, en los placeres y por eso no puede ver a Jesús. El mundo, a través de los placeres, de los vicios te ofrece una felicidad falsa, que se parece a las luces de Bengala, que más tardan en prenderse que en apagarse. Cristo en cambio nos ofrece poner nuestra mirada en la cruz, que nos lleva a la felicidad real, verdadera y eterna. Por ejemplo, un niño, que prefiere jugar todo el día, en lugar de estudiar, en el futuro, va a ser un don nadie, un malviviente, un hombre sin educación, porque no quiso darse cuenta que el tiempo que perdió jugando, fue un tiempo que desperdició, y que nunca podrá volver a recuperar. En cambio si el niño prefiere estudiar y tomar la cruz que le toca, en el futuro, ese niño, va a tener bienestar y tranquilidad, y va a ser una persona constructiva y edificadora. Es importante dejar de mirar al suelo, para empezar a mirar al cielo. Nadie puede tener un ojo viendo al suelo y otro al cielo. Si estás viendo al suelo, dejas de ver al cielo, y si empiezas a ver al cielo, dejas de ver el suelo. Tú elige. Pero ten en cuenta que tu decisión no solo te afecta a ti, sino a todos los que te rodean. Cierto día, un sacerdote discutía con un hombre alcohólico, sobre la existencia de Dios. A los argumentos del religioso, respondía el alcohólico con mucha soberbia. No lo veo, no lo veo. Entonces, el sacerdote tuvo un rasgo ingenioso. Escribió en un papel la palabra Dios y colocó sobre ella una botella de vino. Le preguntó: ¿qué ves? Una botella de vino. ¿Nada más? Muy tranquilo, el cardenal quitó la botella de vino, y le preguntó de nuevo: ¿y ahora, qué ves? Veo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que te impide ver a Dios? El alcohólico se calló y entendió, que el vicio del alcohol era lo que le impedía ver a Dios. ¿A ti, qué te está impidiendo ver a Dios? El otro día, leía con tristeza el siguiente artículo, que se llama La muerte de una inocente. El cual les transcribo a continuación, porque a mí me dejó una enseñanza muy grande. Fui a una fiesta, mamá, recordé lo que me dijiste. Me dijiste que no bebiera, mamá, así que solo bebí refresco. Realmente me sentía orgullosa por dentro, mamá, tal como dijiste que sucedería. No bebí y manejé, mamá, aunque los otros dijeron que debería. Sé que hice lo correcto, mamá, yo sé que siempre tienes la razón. Ahora la fiesta está acabando finalmente, mamá, mientras todos se alejan manejando. Cuando entré en mi automóvil, mamá, yo supe que llegaría ilesa a casa. Empecé a alejarme en mi auto, mamá, pero cuando llegué al camino, otro automóvil no me vio, mamá, y me pegó como una carga. Cuando estaba allí en el pavimento, mamá, oí al policía decir que el otro tipo estaba ebrio, mamá, y ahora yo soy quien pagará.
Estoy recostada aquí muriendo, mamá, deseando que llegues aquí pronto. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí, mamá? Mi vida acaba de estallar como un globo. Hay sangre alrededor de mí, mamá, y la mayoría es mía. Yo oigo que el médico dice que moriré en poco tiempo, pero solo quiero decirte. Te juro que no bebí, mamá. Eran los otros, mamá. Los otros no pensaron. Él probablemente estaba en la misma fiesta en la que yo estaba. La única diferencia es que él bebió y yo me moriré. ¿Por qué beben las personas, mamá? Pueden estropear su vida entera. Yo estoy sintiendo dolores punzantes ahora. Dolores igual que un cuchillo. El tipo que me chocó, está caminando, mamá, y yo pienso que eso no es justo. Estoy aquí muriendo y todo lo que él puede hacer es mirar. Dile a mi hermano que no llore, mamá. Dile a papá que sea valiente. Y cuando vaya al cielo, mamá, pongan la niña de papá en mi tumba. Alguien le debería haber dicho, mamá, que no bebiera y manejara. Si solo alguien le hubiera dicho, mamá, yo todavía estaría viva. Mi respiración está recortándose, mamá. Me estoy asustando mucho. Por favor, no lloren por mí, mami. Tengo una última pregunta, mamá, antes de decir adiós. No bebí y manejé, así que ¿por qué debo ser yo quien muera? Recuerda que tu bien y tu mal afectan positiva o negativamente a los que te rodean. Si sigues a Dios, puedes ser instrumento que da vida a los que te rodean, o si sigues al mundo, al pecado, a los vicios, en una palabra, al diablo, puedes ser instrumento de muerte. ¿Cuánta gente inocente ha muerto por tu culpa? ¿Cuánta gente gracias a ti ha recobrado la vida? Estás a tiempo. Arrepiéntete y conviértete, acércate a Jesús que es misericordioso, con la seguridad de que es el único que puede sanarte de todos tus males y salvarte de todos tus vicios y pecados. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé si a ustedes les ha pasado que sus hijos adolescentes, que andan buscando su identidad personal, y que de tanto juntarse con un amiguito o amiguita, al que ellos admiran, empiezan a imitar su forma de hablar, de vestir, de moverse, hasta el punto que les llegamos a decir, de tanto andar con ese amiguito, ¿cómo te le pareces? Qué hermoso sería que a los católicos nos llegaran a decir, mira de tanto andar con Cristo, ¿cómo te le pareces? Piensas como Cristo, sientes como Cristo, amas como Cristo, vives como Cristo. Si todos los seres humanos, tuviéramos unos con otros, los mismos sentimientos de Cristo, el mundo se convertiría en una extensión del cielo. Y si a eso le agregamos, que todos llegáramos a ser obedientes a la voluntad de Dios, como lo fue Cristo, el reino de los cielos sería una realidad en nuestras vidas. En esta vida podemos caminar de dos formas, utilizando a los demás como escalones para subir. O servir de escalones a los demás para que ellos suban. Cristo siendo Dios, se hizo hombre, se hizo escalón, para que nosotros pudiéramos llegar al cielo, a Dios. En el juicio final Dios te va a preguntar a cuántas personas de las que te confíe, con tus dones, con tus carismas, les serviste de escalón para que llegaran a experimentar mi amor, a amarse, a ser felices, a salvarse. Por otro lado, el diablo va a preguntar. ¿A cuántas personas pervertiste, corrompiste, echaste a perder y las usaste de escalón para lograr tu propósito egoísta y malsanos? ¿Cuál fila sería más larga? ¿La de los que has servido de bendición o la de los que has servido de maldición, la de los que has construido o la de los que has destruido? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 11, versículo 1 y 10, 31, 33. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Por lo tanto, ya sea que coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación y me esfuerzo por complacer a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La única forma de ver a Cristo en esta época, es a través de los cristianos. Cuando Cristo murió, resucitó y subió a la derecha del Padre, dejó a sus discípulos, a su iglesia, para que a través de ellos, siguiéramos viéndolo. Y ahora, cada católico bautizado, es responsable de reflejar en su vida diaria a Cristo vivo y resucitado. Estaba viendo el otro día el anuncio de una película que decía, Un día sin mexicanos. Y me puse a pensar, ¿cómo sería la película, de un día sin cristianos? La verdad, es que ya vimos que un día sin mexicanos, en Estados Unidos, afectaría mucho al sistema económico de los norteamericanos.
Pero un día sin cristianos, afectaría terriblemente a la humanidad. Ah. Pero estamos hablando de los verdaderos católicos, no de los que se llaman católicos. ¿Cómo sería tu familia, tu mundo, tu iglesia, tu trabajo, tu escuela, sin ti, como católico? ¿Igual, peor o mejor? Si tu mundo, si tu iglesia, no saldría afectado si tú dejaras de ser católico, es que no estás cumpliendo tu misión como católico, de llevar a Cristo a los demás, es que no eres un verdadero católico. ¿Cómo empezar a ser un buen católico? La primera forma de empezar a ser un buen católico, es poner a Cristo como cabeza de nuestra vida, es empezar haciendo todo como Cristo mismo lo haría. Empezando por anteponer los intereses de Cristo a los nuestros, siendo así instrumentos de salvación para los que nos rodean, y así poder llegar a decir algún día como Pablo, ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo, sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Existen tres maneras de pasar uno su vida en este mundo, dejando el mundo peor de cómo lo encontré, igual de cómo lo encontré, o mejor de cómo lo encontré. Para dejar el mundo peor de cómo lo encontramos, mejor no haber nacido. Existe un letrero en la tumba de un difunto que dice, aquí descansa en paz Juan y nosotros en casa también, como diciendo, qué bueno que se murió este desgraciado, que nomás nos hacía sufrir. La verdad yo creo que a ninguna persona le gustará que le pusieran un letrero semejante en su tumba. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, se murió el único perro que he tenido en mi vida, y cuando lo estaba enterrando me pregunté, ¿qué diferencia ha habido entre el perro y yo? ¿Nos hemos pasado la vida haciendo lo mismo? Comiendo, durmiendo y ladrando. Yo siento, que la única manera en que justifica un ser humano su existencia, es dejar el mundo mejor de cómo lo encontró. Tú puedes decir que te has dejado a ti mismo, a tu familia, a tu trabajo, tu mundo, tus amigos, tu ambiente, a todos y a todo lo que Dios te ha confiado. ¿Mejor, igual o peor? Dependiendo de la respuesta sabrás si tu vida ha valido la pena o no. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En este evangelio participan 5 personajes, vamos brevemente a describirlos, para ver con cuál nos podemos identificar. Primero, el hombre que bajaba a Jericó, que le vamos a llamar la víctima. ¿Cuánta gente pasa su vida como víctima, justificando su incapacidad para hacerse responsable de su vida, de su salvación, de su felicidad, haciéndose siempre la víctima? Segundo, los ladrones, que en la actualidad no están fuera de la casa, sino dentro, esos padres, esposos, que le roban a sus hijos, a sus parejas, su fe en Dios, sus sueños, sus esperanzas, su fe, su capacidad de ser felices. Tercero, un sacerdote y un levita, que son los que se dedicaban a enseñar a los demás cómo amar al prójimo. Pero qué lástima que el sacerdote y el levita, enseñando a otros el amor, ellos no aprendieron a hacerlo. Ambos pasaron frente al herido, con una indolencia total, metidos en sus asuntos, y curiosamente los levitas y los sacerdotes, constituían el grupo de personas, que se suponía, habían dejado las cosas del mundo, para dedicarse a hacer las cosas de Dios, pero a estos hombres se les olvidó que las cosas de Dios, no se reducen solo a lo operativo o sea al culto, sino sobre todo las cosas de Dios, se refieren al amor, sobre todo al amor del prójimo. Jesús no nos dice, ve y enseña tú lo mismo, sino ve y haz tú lo mismo. Como nos dirá Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Cuarto, el buen samaritano, Jesús se autopresenta como el buen samaritano, cercano, accesible, disponible, acogedor, próximo en cualquier situación o circunstancia, disponible para cualquier necesidad, allí donde exista y sea quien sea el necesitado. Y por último el quinto personaje, que es con el que yo más me identifico, el mesonero, este hombre ni la debía ni la temía, él tenía su tiempo comprometido en su trabajo, en atender a su familia, en sus quehaceres diarios, y viene un buen samaritano, le da 2 denarios que equivalía al sueldo mínimo de 2 días de un trabajador en aquella época, y le da un encomiendo tremenda, cuidar a un enfermo. Yo creo que el mesonero pensó con tan poco y quiere que haga tanto. No sé qué les pasó a ustedes cuando Dios les llamó a trabajar en la viña, pero a mí me pasó lo que al mesonero, pensé, con tan pocas cualidades, tan pocas capacidades, con tan poco tiempo, ¿cómo podía realizar la tarea que Dios me encomendaba? Siempre les he dicho en mis predicaciones que lo importante no es solo creer en Dios, o en creer en nosotros mismos, sino sobre todo ver cómo Dios ha creído en cada uno de nosotros.
El 25 de agosto, gracias a Dios, cumplo 45 años sirviéndole de mesonero y para gloria de Dios Él me ha multiplicado maravillosamente los 2 denarios. Y lo que me mantiene firme en el cumplimiento de mi misión es la esperanza que Dios nos da a través de las palabras con las que el buen samaritano se despide del mesonero. Si falta algo, te lo pagaré a mi regreso. Jesús va a regresar y nos va a pagar a su regreso a cada quien conforme su constancia, perseverancia en el servicio. Nuestra salvación va a depender del tiempo que dedicamos para amar en Dios, en los que nos rodean. Hace algunos años en las Olimpiadas Especiales de Seattle, 9 concursantes, todos física o mentalmente discapacitados, estaban preparados en la línea de partida de los 100 metros planos. Con el disparo salieron, no exactamente a una carrera, sino al disfrute de correr, llegar al final y ganar, todos ellos excepto un pequeño muchacho que se cayó aparatosamente en el asfalto y comenzó a llorar. Los otros corredores lo escucharon, redujeron la velocidad, miraron para atrás y todos juntos se volvieron hacia él. Una chica con síndrome de Down se agachó, le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Esto te hará sentir mejor». Luego, los 9 encadenaron sus brazos y juntos caminaron hasta la meta. Todas las personas que estaban en el estadio se pusieron de pie y comenzaron a gritar por varios minutos. Había triunfado el amor al prójimo. La gente que estuvo allí aún cuenta esta historia. Aquellos jóvenes podían tener alguna deficiencia, pero no padecían la peor de las enfermedades: la indolencia, la insensibilidad. No olvidemos que más importante en esta vida que ganar, es ayudar a otros a ser ganadores también. Aunque eso signifique disminuir el paso o cambiar el curso. Si pusiéramos en este momento en una balanza, ¿cuánto tiempo de tu vida te has pasado amando en Dios, a través de los que te rodean? ¿Y cuánto tiempo te has aprovechado de lo que te aman para utilizarlos como objeto para satisfacer tus necesidades? ¿O cuánto tiempo en tu vida has desperdiciado, buscando la comodidad, los placeres, viendo la televisión, el internet, el celular, sin darte el tiempo para amar en Dios a los que te rodean? ¿Para dónde se inclinaría la balanza? Recuerda, el infierno no solo está lleno de aquellos que han hecho pecados de pensamiento, palabra y obra, sino sobre todo, de aquellos que han cometido pecado de omisión. Y el peor pecado de omisión en esta época es la indolencia. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 23, versículo 2 al 3 y 5. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo, con todo el dolor de su alma, tiene que darles estas indicaciones a sus discípulos, para evitar que fueran confundidos. Y desgraciadamente, en la actualidad, Cristo tiene que decirles lo mismo a muchos católicos acerca de sus catequistas, predicadores, sacerdotes, y a muchos hijos acerca de sus padres. Hagan todo lo que les digan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. En México, nos hemos quejado mucho de nuestro gobierno, precisamente por eso, porque promete una cosa, y terminan haciendo otra. Por ejemplo, los agentes de tránsito son muy buenos para poner infracciones a los que van contra la ley, pero son los primeros en no cumplirla. El otro día un agente de tránsito se emparejó a nosotros, para decirme que me parara adelante porque me iba a multar, por no traer puesto el cinturón de seguridad, y mi hija, ni tarda ni perezosa, le dice al agente de tránsito: si nos va a multar a nosotros, también múltese usted, porque usted tampoco trae puesto el cinturón de seguridad. El hombre, al darse cuenta de que él tampoco traía el cinturón puesto, se sonrió y se fue sin levantarnos la infracción. Me ha tocado ver a padres reprendiendo a sus hijos porque se alcoholizan, y cuando el hijo les dice tú también lo haces, el papá, lleno de prepotencia, en vez de reconocer su falta, contesta: ¿a ti qué te importa? Yo soy tu padre y puedo hacer lo que me dé la gana. Pobres de los que piensan así. Todos vamos a tener que dar cuenta a Dios tarde o temprano, de nuestros actos. Y la falta más grande de amor al prójimo, de amor de los padres para con los hijos, de amor de los maestros para sus discípulos, es decirle dónde está el bien, y ellos no hacerlo, confundiendo así a los que están a su cargo y muchas veces provocando que por su mal testimonio dejen de creer en la Iglesia, en Dios, en su palabra, en su amor, en su misericordia. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 8 al 9.
no tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia y todos los demás, se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso sería, que no tuviéramos con los que nos rodean, otra deuda, que no fuera la del amor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amar al prójimo? Pues porque no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. El mandamiento es muy claro. Después de amar a Dios por sobre todas las cosas, el segundo paso es amarme a mí mismo, para así como me amo a mí mismo, poder pasar al tercer paso: amar a mi prójimo, como a mí mismo. Si yo me caigo gordo, no me puedo ver ni en pintura, y me insulto solo. ¿Cómo le va a ir a mi prójimo, si lo amo como a mí mismo? Lógicamente muy mal. Por eso, primero debo amarme a mí mismo, y para lograr amarme a mí mismo, primero debo dejarme amar y perdonar por Dios, para luego perdonarme yo y amarme como Dios me ama y así poder perdonar y amar al prójimo como Dios manda. Un ser humano, para poder amarse a sí mismo, la primera verdad que debe descubrir, es que todos los seres humanos somos buenos, ya que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La mentira, es que somos malos. Esta identidad mentirosa, de que el ser humano es malo, es la identidad que le gustaría al diablo que tuviéramos, para que nos odiáramos y no nos aceptáramos y de esa manera, fuéramos incapaces de amar y aceptar a nadie. Es importante que empieces por ver lo bueno que hay en ti, para que así puedas ver lo bueno que hay en los demás y lógicamente puedas ver al bueno que es Dios. Dicen que había una señora, que le gustaba mucho sentarse en las tardes a ver su telenovela. Al mismo tiempo su vecina, a esa misma hora solía ponerse a lavar y a tender la ropa. El patio donde se encontraba el tendedero de la vecina daba al ventanal de la sala de la señora telenovelera. Esta señora, durante los anuncios solía echar un vistazo por el ventanal, y observaba a su vecina tender la ropa, y dentro de ella la criticaba diciéndose: vieja mugrosa, tan cochina, mira que mal lava la ropa, ya la está tendiendo y ni siquiera la ha desmugrado bien, se ve la ropa llena de manchas y percudida, alguien debería enseñarla a lavar, y esto sucedió, aproximadamente durante una semana. La señora telenovelera aumentaba cada día más sus críticas hacia su vecina, sobre la manera en que ésta lavaba. Un día, se fue la luz y la señora telenovelera, salió de su sala y se encaminó al patio de su vecina, a platicar con ella, mientras volvía la luz, y cuál va siendo su asombro. Que al ver a su vecina tender la ropa, esta vez la vio limpia, bien desmugrada, lavada, reluciente. Y exclamó dentro de sí: hasta que esta mujer se enseñó a lavar bien, yo creo que le ha de haber puesto una regañada tremenda a su marido. Estaba todavía ella pensando esto, cuando su hija le grita: mamá, mamá, ya llegó la luz, vente a ver la telenovela. Ni tarda ni perezosa, se metió a su sala y empezó a ver sus telenovelas. En uno de los anuncios, volteó a ver la ropa de su vecina, y cuál va siendo su sorpresa, que la vio sucia, llena de manchas y percudida. No aguantó más, se salió al patio y llena de admiración vio que la ropa de su vecina estaba limpísima y bien lavada. Se enteró, que la ropa de su vecina siempre había estado limpia, lo que estaba sucio era el ventanal de su casa, desde el cual veía la ropa de la vecina. Con este ejemplo aprendemos, que las cosas a veces no son como parecen. Por eso es importante cambiarnos los lentes negros, por unos transparentes, o sea limpiar nuestros cristales sucios, tanto para vernos a nosotros mismos, como para ver a los demás. Cuando no me acepto, no soy capaz de aceptar tampoco a los demás. Por ahí existe un refrán que dice: el león cree que todos son de su condición. Con la misma eficiencia que has enfocado tu energía para visualizar con el lente de aumento, todas tus áreas negativas, hazlo para enfocar y visualizar tus áreas positivas. Y checa que en el fondo, todo lo que tú consideras negativo acerca de tu persona, es en potencia una cualidad, o una capacidad positiva, enfocándola correctamente. Pídele a Dios que te permita verte como Él te ve, amarte como Él te ama, aceptarte como Él te acepta, valorarte como Él te valora y creer en ti como Él cree en ti, para que así puedas hacerlo fácilmente con los demás. Dios no hace basura, tú eres una obra de arte de Dios. Y Dios te ha elegido, ha creído en ti, porque sabe que eres bueno y solo amando a los demás y haciendo el bien, encontrarás el verdadero sentido de tu vida y la paz tan anhelada. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo.
Por encima de esta vestidura, pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sopórtense y perdónense unos a otros, recuerda que el Señor nos dice, con la vara que midas serás medido. ¿Queremos que Dios nos tenga paciencia? Seamos paciente con los demás. ¿Queremos que Dios nos perdone? Perdonemos a los demás. Todo lo que quieras que Dios haga contigo, hazlo tú primero con los demás. La mejor manera de cumplir con el mandamiento de amar al prójimo, es cumpliendo la regla de oro que nos presenta la palabra de Dios, en Mateo 7:12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está contenida toda la ley y los profetas, o sea, traten a los demás, como les gustaría que les trataran a ustedes. ¿Cómo saber si estoy amando a mi prójimo? Es muy fácil. ¿Serías capaz de decirle a tu pareja? A partir de hoy, trátame como yo te trato. ¿A tus hijos? A partir de hoy, hijos, trátenme como yo los trato. ¿A tus compañeros de escuela, de trabajo, a tus familiares y vecinos? Trátenme como yo les trato. ¿A Dios? A partir de hoy, trátame como yo te trato. Si tu respuesta es sí, felicidades, pero si tu respuesta es no, es momento de hacer un alto en tu vida, y empezar a hacer cambios. Un hombre de cierta edad vino a consulta conmigo. Tenía bastante prisa, y mientras platicábamos, le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acabábamos la consulta, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo. Ella ya no sabe ni quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañada. ¿Y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo. Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contenerme las lágrimas. Mientras salía pensé, esa es la clase de amor que quiero yo tener para mi prójimo todos los días de mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Es la clase de amor que Dios quiere que nos tengamos y tengamos con nuestro prójimo. El herido de la parábola del samaritano, no sabía quién era el samaritano, pero el samaritano, sí sabía que ese herido, era su prójimo. Que Dios nos dé la capacidad de reconocer en cada hermano necesitado, a nuestro prójimo, aunque ese hermano, ni siquiera se dé cuenta de quiénes somos nosotros. Que nos baste con que Dios se dé cuenta. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, Varas Dulces, Ojo de Agua y por San Luis Beltrán, en Oakland, California, para que, por intercesión de María Santísima, nuestro Señor Jesucristo, siga derramando su Espíritu Santo, con toda su fuerza y su poder, para que todos los integrantes del grupo misionero de Familia de la Virgen María, seamos llenados de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Ramírez, por Juan Pablo, por Isabel, por Seki, Erika y Roberto, por Lupita Núñez, por las que están esperando un bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli y por Clara, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de radio, para que nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, en todos los que participamos de una manera u otra. Este 16 de julio es mi santo, pido su oración, para que el Señor me conceda, como a Pablo, nunca perder el amor, la fe, la esperanza, la pasión y el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Aviso importante.
El curso de hermenéutica en Juan Pablo II, María Reina, Divina Providencia, se cambia del 19, 20 y 21 de julio, al 26, 27 y 28 de julio, para que lo tengan en cuenta, tanto los servidores, como las personas que acuden a tomar el curso en estos centros de misión. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.